La evolución del corsé en el mundo. El corsé antes y después de su llegada a la Nueva España. Se le conoce como corsé a la prenda que ajusta el cuerpo de las caderas hasta el busto. Tiene diferentes objetivos, ya sea por estética o por una cuestión médica. El origen del corsé se dio en la cultura cretense, ubicada al sur de Grecia, hace 4000 años. El corsé estaba concebido a modo de un combinado de cinturón o faja ancha, con que se oprimía el talle para disminuir el volumen del cuerpo y así realzar el seno. En la antigua Roma se apreciaba el talle fino y esbelto, por lo que en las exigencias de belleza había una tendencia hacia la delgadez. Los romanos lo manejaban como una combinación de cinturones visibles desde el exterior y otros que solo actuaban en el interior. Estas pequeñas bandas de tela eran llamadas fascias, en donde las mujeres guardaban sus secretos, cartas, venenos, etc. Cabe destacar que era una prenda muy incómoda y someterse al uso de la fascia o corsé era un suplicio necesario al que se sometían hombres y mujeres por la imposición de la moda. En estos tiempos, ocultar la barriga era necesario. Quien vendía fajas adelgazantes se hacía rico. Los corsés se popularizaron en el siglo XVI. En España e Inglaterra se trataba de estructuras metálicas que las mujeres usaban para estilizar su torso, aunque acortaba la movilidad, ya que se buscaba un torso cónico, rígido y estilizado, para ocultar los senos femeninos. Esto se conseguía con el llamado cartón de pecho, ya fueran tablillas de madera, cuero y hasta cartón. Quienes usaron masivamente esta prenda fueron las mujeres. Fue una forma de tomar el control sobre su cuerpo y su actuar. La figura que se conseguía usando uno de estos creó uno más de los roles de género que se fueron imponiendo hacia las mujeres, que por cultura fueron heredados y repetidos por años, buscando la aceptación dentro de la sociedad. Esta moda fue aceptada porque encajó perfectamente en los conceptos de belleza y elegancia que se tenían en ese momento, por lo que el uso de esta prenda desde ese tiempo fue totalmente indispensable. Esta prenda producía unos movimientos lentos y elegantes. Esto se ajustaba a las ideas prevalecientes de la estética. Se decía que lo estético y la disciplina debía prevalecer. Este se empleó en niñas y niños como medio de comunicación para el aprendizaje del control del cuerpo y del comportamiento. Con el paso del tiempo, el armazón y el corsé tuvo un cambio y adquirió nuevas características. Lo que buscaban nuevamente era achicar la cintura y levantar el busto. Además, se les dio un diseño con diferentes encajes y bordados. También se implementó el uso de las llamadas ballenas. Estas son láminas elásticas del maxilar de ciertos cetáceos. Con estas se daba la estrechez pretendida y al mismo tiempo daba mayor flexibilidad a los movimientos. El corsé se usó para lograr la silueta que caracterizó cada momento histórico. Sin embargo, al llegar a la Revolución Francesa en 1789, hubo un cambio en las ideas filosóficas y de libertad. Las ideas de libertad, higiene, salud y estética ya no correspondían al uso del corsé. Por ello, se vio amenazado a inicios del siglo XIX. Una de las formas de transmisión del uso del corsé en la Nueva España fueron los retratos de las damas de la corte que llegaban desde España. Estos se fueron popularizando entre las mujeres de la alta sociedad, al notar los efectos que éste producía en el torso. En los primeros años no se tenían recursos necesarios para la elaboración de estos, pero pronto se instalaron los centros de comunicación con la capital y empezaron a llegar los insumos y artesanos para la fabricación de los corsets en la Nueva España. Al adoptar la silueta imperante, las mujeres empezaron a destacar entre las familias, al usar esta prenda como muestra de estatus social. Aunque esto no duró mucho, pues las mujeres de la servidumbre también comenzaron a utilizarlo por la estética, y pronto se vio generalizado el uso del corsé.
Esta prenda también fue conocida como causante de varios padecimientos médicos, por ejemplo, la esterilidad, el desplazamiento de costillas y por consecuencia de órganos vitales, además de fracturas en la caja torácica. Pero hoy en día se sabe que esto solo era posible si el empleo del corsé era constante, sumamente ajustado y desde la infancia. Más tarde se reportaron muertes debido a que estos se ajustaban demasiado y causaban pinchaduras en las costillas y en los órganos vitales. Lo que sí es verdad es que cuando el corsé va excesivamente apretado, obstruye el diafragma, lo que evita la respiración, cuestión que se solucionaba ajustándolo un poco menos. Una situación que también era constante es que podía llegar a provocar abortos cuando el abuso del corsé era durante el embarazo. Los tratados de higiene del siglo XIX reprobaron la práctica del uso del corsé y enlistaron una lista de padecimientos que eran provocados por el uso de este. Y es que el uso del corsé alcanzó su mayor punto de popularidad en la época victoriana, en donde fue llevado a los extremos con la creencia de que entre más apretado fuera usado, más respetable era la mujer, lo que por supuesto conllevó a grandes problemas físicos para las mujeres de la época. Con la normalización del uso del corsé, surgieron el uso de expresiones como straight lace, que se traduce como mujer amarrada muy fuerte, pero esta palabra era empleada como sinónimo de puritana, y loose woman, mujeres con nudo suelto, para referirse a las mujeres en ese tiempo llamadas fáciles. De ahí también el origen del fenómeno del pecho jadeante, en la que todas las mujeres respetables les faltaba la respiración. Esto pone en evidencia la importancia que le daba la sociedad a lo apretado que se usaba el corsé. La moda en el siglo XIX y la silueta de las mujeres era muy cambiante. El corsé, junto a las crinolinas, rellenos de mangas y polizones, fueron los responsables de dar la forma al cuerpo que recibirían las prendas exteriores, para conseguir la silueta comúnmente llamada reloj de arena. La revolución industrial trajo la manufactura masiva de las varillas flexibles para sustituir a las ballenas, y así su fabricación significó una reducción de gastos, por lo que así lograron llegar cada vez a más mujeres. Para inicios del siglo XX se disminuyó el uso del corsé. Era más común usar ropa menos ajustada. Ideales de higiene y de vida deportiva estuvieron detrás de este cambio. Como consecuencia se le restó importancia al corsé. Se siguieron usando fajas para moldear el cuerpo a la silueta de la década de 1920, en donde se procuró un cuerpo menos curvilíneo y la prenda se encargaba de oprimir las caderas y no la cintura. Los avances gracias a la historia, a la ciencia y a la tecnología abrieron paso a un mejor futuro, con ello a un cambio en la sociedad y en la mentalidad de las mujeres principalmente. Después de los años de las dos guerras mundiales, en 1947, Christian Dior lanza el New Look, el cual busca recuperar la feminidad del traje y la cintura estrecha, lo que implicó el regreso de esta prenda. En México, las mujeres buscaban mantenerse al día en materia de moda, y la prenda era adquirida en almacenes o confeccionada por costureras y modistas, pero también lo hacían ellas mismas, muchas veces apoyadas en patrones que se compraban previamente. El esperado regreso del corsé llevó a una etapa masiva de críticas negativas hacia su uso, provocando que en la década de los 60 las feministas pidieran la desaparición y eliminación de esta prenda del mercado, pues se consideró como símbolo de prohibición a la mujer, un símbolo lleno de estereotipos negativos en una sociedad que buscaba la aceptación del cuerpo de la mujer, y al hombre lo acepta tal como es, porque ser diferentes y únicos se ha convertido en la verdadera belleza del ser humano, que es amarse a sí mismo.
Hoy en día podemos encontrar al corsé de manera muy común y explícita, la cual se relaciona con la sensualidad femenina. La fotografía erótica del siglo XIX y principios del siglo XX muestra a las mujeres en ropa interior, cuya prenda principal es el corsé, al igual que en las primeras películas de contenido adulto en el cine y a lo largo del siglo XX en medios de comunicación masivos. Esto empeora la situación de la mujer ya que la convierte en un producto de consumo. Hacia el año 1990 se realizó su mayor transformación, pues se llevó de una prenda interior a una exterior. Diseñadores como Jean Paul, Alex McQueen y Christian Lacroix hicieron este cambio en el corsé, que una vez fue popularizado se volvió sumamente común. En la actualidad es una prenda muy común y gracias a los avances en el mundo de la moda su fabricación es más flexible. Las varillas siguen cumpliendo su labor de contención, pero sin crear problemas en la salud como lo hacían en la antigüedad. El corsé tiene un uso típico en México, como el tipo de traje más empleado para una quinceañera o como parte de un vestido de novia. En el ámbito médico, el corsé también es de gran importancia, pues fue de gran ayuda al dar origen para usarlo como tratamiento ortopédico de las deformaciones que están desde el nacimiento o a causa de un accidente con daño severo en la columna. Ya que es de un uso totalmente médico, se necesita la aprobación de un especialista para el uso de este. Con la información ya presentada, podemos entender que el uso incorrecto del corsé puede conllevar graves problemas de salud, ya sea por un asunto médico o por un asunto estético. Pedimos se utilice esta información de manera correcta, para así evitar más problemas en la salud de las personas. Esperamos esta presentación haya sido de su agrado y les agradecemos por su presencia.